en esta mañana vamos a recibir la impartición de la palabra de Dios. Una de las cosas que más me motiva a estudiar la palabra es el conocimiento de Dios. A través del estudio de la palabra de Dios, conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo y conocemos al Espíritu Santo. Eso le dice Pablo a los Corintios: quiero que aprendan bien este asunto de los dones que da el Espíritu Santo. Quiero que aprendan bien y conozcan al Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está en nosotros, está entre nosotros y vive en nosotros. Y es el que nos guía a toda verdad, ¿cierto? Y es el que trabaja en favor de la iglesia y del pueblo de Dios aquí en la tierra. Por eso, en esta mañana vamos a aprender qué hace el Espíritu Santo en las personas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en las personas? Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántas personas hay conmigo? Digan amén. 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 En ti como persona, el Espíritu Santo está trabajando, está haciendo algo. Ahora, hay que diferenciar las clases de personas. Si fuésemos por razas, en esta tierra hay negros, blancos, ¿cierto? Mulatos, mestizos, amarillos, caucásicos, indígenas, qué sé yo, una cantidad de razas. Si fueran por el lugar donde nació, hay los europeos, los asiáticos, los americanos, los africanos, los australianos, depende donde nació, ¿no es así? Si fuera por la parte monetaria, hay supermillonarios, hay ricos, hay clase media, hay bajos y hay, como dice el pibe Valderrama, clase media baja. ¿Ve? Entonces hay una cantidad de posiciones, de clases de gente de acuerdo al nivel monetario. Entonces, conforme la palabra, según la palabra, solamente hay dos tipos de personas. Según la Biblia, solamente hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Pues, mis amados, Dios coloca la gente de esta tierra en dos grupos. En aquellos que lo reconocen como Dios, en aquellos que le han aceptado como su único y suficiente Salvador, pero aquellos que no lo conocen, aquellos que le han dado la espalda a Dios. En otras palabras, en los creyentes y en los no creyentes, en los santos y en los no santos, en los impíos. Solamente hay dos tipos de personas para Dios. Pero en esta mañana vamos a mirar qué hace el Espíritu Santo en aquellas personas que no han conocido a Dios. En aquellas personas que no han conocido a Dios, ya sea porque nunca han escuchado de Dios, ya sea porque no les interesa, ya sea porque odian a Dios, ya sea porque le dieron la espalda a Dios, ¿cierto? Ya sea porque son ateos. ¿Qué hace el Espíritu Santo en esas personas? ¿Cuáles? Las que no conocen a Dios. Ahora, la Biblia describe el estado espiritual de los que no conocen a Dios, de los no creyentes, como humanos muertos en delitos y pecados. La Biblia habla de esta clase de personas como personas que están muertos en sus delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Dios? Muertos en delitos y pecados. Ahora, esto no quiere decir que los no creyentes no tengan alma. Sí tienen alma. ¿Qué es lo que pasa? Sino que su alma está tan alejada del cielo y de la vida de Dios que son insensibles a Dios y a su reino. No les importa nada. Se burlan, se mofan de Dios, como hicieron allí en los Juegos Olímpicos. Esos son no creyentes, esos están alejados de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Si permanecen en ese estado, cuando mueran físicamente, su alma caerá en el infierno, que se halla totalmente separado del cielo y de Dios. Allí terminarán. Ese es su territorio, ese es el lugar. ¿Por qué? Porque simplemente las personas lo quisieron así. Ahora, ¿cómo podemos hacer
que estas personas, que estas almas, que a veces son nuestros hijos, que a veces son nuestros hermanos, que a veces son nuestros papás, que a veces son nuestros amigos, el dueño de la empresa, ¿cómo podemos hacer que estas almas que están alejadas de Dios, que se hallan endurecidas, muertas en sus delitos y pecados, se den cuenta de su condición pecaminosa y acepten la vida eterna que Dios les ofrece? ¿Cómo podemos hacerlos? Yo tengo dolor por las personas que no conocen a Dios, dolor por las familias que son insensibles y aún familiares que yo aprecio, pero no quieren saber nada de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ayudarle? Pues mis amados, hay alguien que realiza esta obra en ellos. ¿En quiénes? En aquellos que no quieren conocer a Dios, ¿cierto? Y esta obra la realiza constantemente y es el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo obra en ellos. El Espíritu Santo trabaja en esos familiares que no quieren saber nada de Dios, que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestro cónyuge, pero no quieren saber nada de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿qué cosas Dios prepara para los que le aman? Cosas inefables, que oído ni ojo ha visto ni oído, o oído y visto. Siguiente, mire lo que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo Dios revela las cosas de Dios a nuestra vida? Diga conmigo, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que revela las cosas profundas de Dios. Ahora, en otras palabras, las personas no somos capaces de comprender la salvación de Dios por medio del razonamiento humano. Por medio de la razón, nadie puede comprender a Dios, puede comprender los planes de Dios. Por medio de la razón humana nadie puede. Por eso a veces nosotros batallamos tanto con la familia, porque queremos que ellos entiendan a Dios con su razonamiento humano, y con el razonamiento humano nadie puede entender ni conocer a Dios. Ahora, mis amados, solo gracias al poder de la revelación del Espíritu Santo podrán recibir la luz y comprender la necesidad de la salvación. Solo por la revelación del Espíritu Santo, nuestras familias y nosotros podemos recibir esa luz y comprender que necesitamos la salvación de Dios. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo en un no creyente, en un impío, en un no salvo, en una persona que no ha querido seguir a Dios? Lo primero, mis amados, número uno, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Todas las personas hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros. Inclusive ese niño de 1 mes o 2 meses que tú conoces, viene con su naturaleza pecaminosa ahí en su ser. Dice David allí en el Salmo 51:5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David conocía muy bien lo que es la iniquidad. Por eso el próximo retiro de liberación, este 19 de agosto, es un retiro de liberación de iniquidad. Las personas necesitan ser libres de iniquidad. Cuando una persona sueña con las casas de sus papás, de sus abuelos, Dios le está diciendo, ahí hay algo de iniquidad. Tienes que buscar a Dios. Tienes que anhelar ser libre de esa iniquidad. Ahora, ¿por qué Dios no obra de una vez? Porque la persona necesita reconocer. El que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahora, cuando pensamos en el pecado original,
descubrimos que nos hallamos al borde del abismo. Cuando pensamos en el pecado original, descubrimos que realmente estamos al borde del abismo. ¿El por qué? Porque el pecado va más allá de lo que nuestros ojos o nuestros sentidos perciben. Es decir, el pecado va más allá del que robó, del que adulteró, del que fue grosero, del que fue apático, del que le pegó a alguien. El pecado va más allá de lo que físicamente vemos, mis amados. Ahora, el pecado va más allá de los frutos externos. El pecado se halla enraizado en lo profundo del ser de la persona. Es algo que lleva por dentro. Mire lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cisel de hierro y con punta de diamante. Es decir, hay una marca. Hay algo que está en lo profundo del ser del hombre y en los cuernos de sus altares y en lo que invocan. Ahora, el estado pecaminoso de una persona lo separa de Dios. Ninguna persona puede acercarse a Dios, ¿cierto?, con pecado, sin querer arrepentirse, sin querer que Dios obre en su vida. Mis amados, este estado llamado pecado original lo llevamos toda la raza humana. Todos llevamos ese pecado original. Aquí no hay ningún santo. Por eso, mis amados, es que a veces nos sacude tanto escuchar el pecado de un hombre de Dios que le falló. ¿Por qué? Porque lo teníamos en un pedestal. Y esa persona es tan humano como tú y como yo. Por eso ninguno de nosotros tenemos la autoridad para juzgar a alguien. Porque Dios dice, vas a juzgar a alguien, primero mira el camello que hay en tu ojo, antes de mirar la viga, ¿cierto?, que hay en el ojo ajeno. ¿Por qué? Porque todos tenemos, ¿cierto?, una naturaleza pecaminosa en nuestro ser, que es perdonada cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero que tenemos que buscar a Dios, porque si no, ese animal muerto vuelve y crece, vuelve y toma vida. Y muchas veces dice la palabra que el estado de esta persona es peor que cuando empezó. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por ejemplo, Mónica, ¿la podemos poner como ejemplo, Mónica? ¿Le da permiso, mi Lexis? Tenemos permiso, ¿cierto? ¿Dónde nació mi Lexis? ¿Dónde nació Mónica? En Colombia. Por más que dure toda la vida allá en Uruguay, no puede decir que es uruguaya. Aunque tome la nacionalidad uruguaya, pero ella sigue naciendo en Colombia. Así es el pecado original. No importa lo que la gente se crea, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Fue en ese estado en el que Adán engendró a la humanidad, ¿cierto? Como consecuencia, sin poder objetar, todos sus descendientes nacen en un estado de separación con respecto a Dios. Todos los que nacieron después de Adán nacimos en un estado de separación con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos concebidos en esa naturaleza pecaminosa. Mis amados, en esta situación de abandono, la humanidad moriría e iríamos al infierno. Sin embargo, mis amados, en esta situación es donde aparece el gran amor de Dios y su misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios nos liberó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo sin pecado original. Llevó una vida sin pecado ni culpa. Se convirtió en el sustituto perfecto de los pecadores. Una persona justa fue crucificada por todos los injustos. Ahora, con su muerte, Jesucristo pagó todo el precio de nuestro pecado original y de nuestros pecados personales. Esto es bien interesante. ¿Cuántos tienen pecados personales? Mire, todos tenemos pecados personales, ¿cierto? Todos. Y Dios los perdonó a través de Jesucristo todos los pecados originales, o el pecado original y nuestros pecados personales. ¿Qué significa esto? Y aquí hay una revelación poderosa. Que todos cuantos creen en Él, en Jesucristo, recibimos la gracia de la salvación, la vida eterna, y dejamos de estar separados de Dios. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos la gracia del perdón, de la salvación, la vida eterna, y dejamos de estar separados de Dios. Colócate de pie para que entiendas esta revelación, para que la recibas en tu espíritu. ¿Cuántos saben que Jesucristo resucitó? Digan amén. Escucha esto. Desde la resurrección de Jesucristo, el hombre no muere eternamente por sus propios actos de pecado, ni por el pecado original. El hombre muere y es destruido por no aceptar la salvación de Jesucristo. Por eso es que el hombre muere. No por los pecados originales o los pecados que haya cometido. Los hombres de hoy en este tiempo mueren porque no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Diga conmigo, yo quiero que en esta mañana, ¿cuántos que tienen la vida eterna están conmigo? Digan amén. Amén. Puede sentarse. Espero que no haya ninguno que esté esperando que venga el diablo y se lo cargue. Que no quiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque nosotros somos salvos es por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando lo hacemos, nuestros pecados personales, ¿cuáles? Todos. Y el pecado original es perdonado. Ahora, ¿cómo podemos despertar a esas almas muertas? A nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros nietos. ¿Cómo despertar a esas almas muertas e insensibles para que reciban el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz? ¿Qué hacer? ¿Cómo los podemos convencer? Nosotros no, pero hay alguien que sí puede convencer a los pecadores para que se den cuenta en la situación en que están. Hay alguien que sí los puede convencer. Y no solamente convencer, sino impulsarlos a salir de ese enfango en que están, de sus delitos y pecados, y que busquen el refugio en Dios, que se suban al arca de la salvación. Ahora, los seres humanos, mis amados, no podemos hacerlo, pero Dios prometió realizar esta obra enviando al Espíritu Santo, que está haciendo una tarea en todas las personas en el mundo. Y es a través de la proclamación del Evangelio de la iglesia que el Espíritu Santo se mueve para trabajar en el corazón de los perdidos. Es el Espíritu Santo que puede convencer a esos pecadores terribles, pero también a esos pecadores que amamos, que son nuestra familia, que son nuestros vecinos, que no quieren saber nada de Dios. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo viene, mis amados, y convence a las personas de pecado. Aleluya. Dice allí en Juan 16:8, y vamos a ver cómo es que obra el Espíritu Santo en una persona no creyente. Juan 16:8 dice:
Y cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué cosas tiene que el Espíritu convencer a una persona para que se convierta? No que es pecadora, no solamente, sino de pecado, de justicia y de juicio. De 3 cosas tiene que convencerla para que realmente busque a Dios. Primero vemos aquí que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Convence a la persona de que somos pecadores, que necesitamos buscar a Dios, buscarlo a Él. Ahora, mis amados, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pero en este tiempo, donde el diablo se ha inventado que todo es válido, que todo es el libre desarrollo de la personalidad, es más duro convencer a una persona que está en pecado. ¿Cómo podemos despertar esas almas muertas? Solamente el Espíritu Santo puede convencer a una persona de pecado. ¿Ustedes creen que esos hijos del diablo que representaron el cuadro de la cena del Señor allí en los Juegos Olímpicos, creen que eso es pecado? No. Ellos se sienten las vedettes del mundo. Ahí. Para ellos eso no es pecado. Por eso se necesita un poder sobrenatural que convenza a uno de esos hijos del diablo. Pero tampoco aquellos que no son así, pero tampoco quieren buscar a Dios. No quieren arrepentirse. Segundo, mis amados, el Espíritu Santo convence al mundo de la justicia. Juan 16, 8 al 10 dice: y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. ¿Qué es la justicia? Mis amados, la justicia va más allá de lo que nosotros los humanos pensamos, si es hacer lo recto. Esa persona es justa. Esa persona hace lo recto. No, la justicia va más allá de la conducta humana. ¿Qué nos dice Dios cuando vemos sus leyes? Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. El niño, el joven, el adulto, el anciano. Todos hemos pecado. Todo aquel que compadezca ante la ley de Dios queda como pecador. No, es que yo he hecho muchas buenas, yo he hecho mucha caridad. Yo he llevado muchos de mercados en la pandemia. Sí, pero eres pecador. Eso no te quita el pecado. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por mercados, por ayudas, nadie es justificado delante de Dios. Aunque si Dios te motiva a hacerlo, hazlo. Porque aunque eso no salva, pero algo ayuda para que Dios obre en tu vida. Ahora, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué son la ley? ¿Para qué es el mandamiento? Simplemente para saber lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿O no es así? Si aquí dijéramos, por favor, nadie toque esa caja. Pero antes nadie se le ocurrió tocarla. ¿No es así? Hay una caja. Pero cuando viene el mandamiento, viene la ley, entonces, ¿qué habrá en esa caja? ¿Qué tendrá esa caja? ¿Qué pasará si la toco? Entonces, mis amados, la ley, el mandamiento solamente nos abre los ojos y nos muestra lo que es pecado y lo que no es pecado. No solo el hombre está destituido de la gloria de Dios,
sino que no puede impedir que sea echado de su presencia. Escucha, por eso David dijo, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque una persona pecadora es destituida de la gloria de Dios y es echado de la presencia de Dios. No hay ni un solo pecador que reúna los requisitos necesarios para presentarse ante Dios justificado. Eso lo aprendí bien en este tiempo. Después de la pandemia, Dios está tratado con mi corazón. Y me llegó un requerimiento de Colpensiones con unas demandas de unas situaciones de hace 25 años atrás, 30 años atrás. Y entonces lo primero que yo pensé, eso fue muy lejos. Eso ya está muerto, eso ya pasó. Porque hay una ley que después de los 10 años ya las deudas caducan. Pero es que hay una deuda nueva que dice que las situaciones de Colpensiones nunca caducan. Por eso, Señor. Pero es que solamente es una cuantía menor. No necesito abogado. No necesita un abogado. Y empecé a buscar personas que me ayudaran en ese sentido. Y le hablé a una persona, un abogado, y me dijo, no, mi jefe también le llegó y ella prefirió pagar. Entonces dije, chanfle. Si un abogado ni siquiera se defendió, ¿qué podemos hacer? Y estuve batallando por aquí y por allá, en métodos naturales y nada. Hasta que por último, ya 2 meses atrás, alguien me dijo, yo conozco una persona que es abogada y es una persona muy buena en el asunto de las pensiones. Y hemos trabajado con esa persona y, por ejemplo, han habido deudas de $1. Es que quedó debiendo $1. Dice uno, Señor, pero $1, sí, pero es una deuda que hay que pagarla, que hay que saldarla. De la misma manera sucede con el pecado, no hay pecado pequeño. Hay que saldar esa deuda. Necesitamos un abogado. No lo puedes hacer por tus propios méritos. No te creas muy bueno, porque no hay nadie suficiente bueno para presentarse delante del Señor. Necesitamos un abogado que nos ayude, que nos defienda, que conozca bien el caso, y ese es el Espíritu Santo, nuestro abogado que nos defiende. Ahora, ¿qué significa la justicia de Jesucristo? Que un pecador nunca podrá redimir los pecados de otro. Un pecador nunca podrá pagar por los pecados de otro. Sin embargo, la muerte de Jesús sí redimió nuestros pecados. Sin embargo, la muerte de Jesús sí nos rescató. Sí pagó el precio por nuestro pecado. Dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Dios lo trató como pecador a Jesucristo, para que pudiéramos recibir la justicia de Dios. Y Romanos 4:25 dice, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuésemos declarados inocentes. Jesús pagó por completo todas las deudas de la humanidad en la cruz. Él lo hizo. El Espíritu Santo testifica ahora por medio de la fe en Jesucristo que somos libres de pecado. Ahora, que cualquier persona puede ser contado como si nunca hubiera cometido pecado, sin una mancha de vergüenza, apoyados en los méritos de Jesús. Nosotros, los que tenemos la experiencia de orar por las personas, de llamar a las personas a la salvación, cuando la persona acepta a Jesucristo, uno ve el cambio en el rostro, cómo ese rostro de esa persona se llena de gozo y de alegría. ¿Sabe por qué? Porque ya no se siente culpable, porque ya el peso del pecado ya no lo agobia, porque ahora esos pecados quedaron a los pies de la cruz de Cristo y esa persona es libre para Dios. Ahora, el Espíritu Santo trabaja en el mundo sin cesar
para convencer a las personas de esta gracia tan maravillosa. No hay nadie que se pueda justificar ante Dios por medio de sus propias obras, sino que a través de la gracia, la redención y el don abundante de justificación, la entrada al reino de Dios ha quedado a disposición de todos. La puerta está abierta, la salvación es para todos. Después de que resucitó Jesucristo, nadie va al infierno por sus propios pecados o por el pecado original. Los que se van para el infierno son porque no quisieron aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque ya el camino está abierto. La cruz allanó el camino para ir al cielo. Pero la cruz, como es el símbolo, la escalera de Jacob que veía en el sueño, ¿recuerdan la escalera de Jacob? Una parte tocaba al cielo y otra parte tocaba a la tierra. La parte del cielo ya Jesucristo lo hizo. Subir por esa escalera nos toca a nosotros y es nuestra decisión. El problema es que algunos no quieren decidir. Algunos quieren seguir en sus delitos y pecados. Algunos quieren seguir sonriéndole al mundo y al infierno. Espero que cuando despierten no sea demasiado tarde. Número 3. El Espíritu Santo convence al mundo de juicio. Juan 16, 8 y 11 dice: y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, ¿de qué se trata este juicio que habla la Biblia? ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Dice Apocalipsis 12, 9 al 11, dice así: y fue lanzado fuera el dragón, y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aleluya. Siguiente. Entonces, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Ahora, mis amados, el príncipe de este mundo es la serpiente antigua, que también se llama Diablo y Satanás, quien tentó a Adán en el Edén, en el huerto, usurpó, se apropió ilícitamente de la autoridad que Dios le había dado en el mundo entero y terminó engañando por Satanás. No solamente engañó a Adán y Eva, sino Satanás ha tratado de engañar al mundo entero. Ahora, cuando Dios creó este mundo, le dio autoridad de gobierno a Adán y Eva. Podían gobernar, administrar esta tierra. Pero cuando esta tierra fue usurpada, cuando Satanás se apoderó del derecho legítimo que Dios le había dado a Adán y Eva, entonces esa autoridad pasó a manos del diablo. Adán y Eva, al obedecer a Satanás, le entregaron esa autoridad que Dios le había dado a él. Ahora, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, escuchando esas palabras engañadoras de Satanás, de la serpiente antigua, como consecuencia le rindieron la voluntad al diablo. ¿O no es así? Reciba soborno y de ahí en adelante, queda enganchado para seguir recibiendo soborno.
júntese con malos y verá que queda enganchado y no puede salir. Eso pasó allí en el Edén. No solo se convirtió Adán y Eva en siervos del diablo, sino que le entregó a Satanás el territorio que Dios le había encomendado. De aquel tiempo en adelante el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Recuerda allí en el desierto, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el Satanás. ¿Qué le dijo allí Satanás a Jesucristo? Le dijo el diablo allí en Lucas 4, 6, 7, le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada. Mire lo que le dice Satanás a Jesucristo: a ti te doy casa, carro, beca, los reinos, todo. Porque me los dieron a mí. Y Jesús le dijo: oiga, Satanás tan chicanero, eso no es así. No, Jesús no le dijo nada de eso. Es decir, que Jesús dijo: eso es cierto. Eso es cierto, Satanás. Pero ¿sabe qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, mis amados, el diablo confesó que esos reinos se le habían entregado a él. Desde aquel día, Satanás y sus esfuerzos van encaminados en robar, matar y destruir a la humanidad. Viene con toda para matar al hombre. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre le vendió el alma al diablo. Se sometió al diablo. Pero en cambio, Dios nos acercó por medio de Jesucristo para salvar al mundo y para que nosotros podamos ser salvos. Por eso es necesario que cada persona acepte esta liberación. ¿Cuál? Señor, yo le vendí el alma al diablo, pero hay alguien que pagó por mí. Me redimió, me volvió a comprar con precio de sangre. Y yo creo en ese sacrificio y yo camino en ese propósito. Por eso necesitamos decidirnos para recibir la buena noticia de que Dios nos ha perdonado, lo cual se hizo posible por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito, en la cruz del Calvario. Mis amados, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el hombre tiene el camino abierto para regresar a Dios y recibir la bendición del perdón y de la gracia. Si alguien le vuelve la espalda al diablo y escoge a Dios, Dios lo salvará con la abundante gracia de Jesucristo. Será restaurado como hijo de Dios y recuperará la autoridad perdida hace mucho tiempo. Mis amados, debido a la muerte de Jesucristo por nosotros, las mentiras y trampas de Satanás quedan descubiertas en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son las mentiras de Satanás? Eso no existe infierno. Más infierno que esta tierra, más infierno que lo que estamos viviendo, no tiene ni idea de lo que le va a pasar si no busca a Dios. Mis amados, pero hay una buena noticia. ¿Cuál noticia? El diablo ha ido a la ruina y ha sido juzgado. Ha perdido el poder legal para poseer al hombre y al mundo. El diablo, que esclavizaba a la raza humana y le robó la autoridad del hombre y le quitó el mundo, esa autoridad que Dios le había dado, el diablo ha sido juzgado por el amor de Dios revelado en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo dijo: consumado es, está dicho: pagado es. El precio está pagado y el diablo tiene que devolver lo que se robó. Ahora, por eso para el diablo la cruz significa la derrota total, la destrucción y la ruina de sus planes, con un juicio de condenación eterna. A través del sacrificio de Jesucristo, Dios ha abierto una vía legal para el perdón y la restauración de toda la raza humana. El camino está abierto. La puerta está abierta. Ahora, ¿por qué
dijo Jesús que el Espíritu Santo convencería al mundo de juicio. Mis amados, ¿por qué? Porque es un conmovedor reproche de Dios para la humanidad. La gente cree en las mentiras de Satanás y no quiere buscar a Dios. Mis amados, y sigue sin regresar a Él y continúa rechazando el perdón que Dios nos ofrece gratuitamente. Si alguien persiste en seguir pecando, el diablo lo priva de toda su libertad, de todo su potencial y terminará en el infierno, en el fuego de azufre. Ahora, cada vez que alguien oye el Evangelio y es salvado de la mano del diablo, esto arruina los planes de Satanás. Y el diablo no puede hacer nada cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo. Jesucristo triunfará. El Espíritu Santo triunfará en aquellas personas que escuchan la voz del Espíritu Santo. Dice Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mis amados, el diablo consiguió entrar en este mundo por medio del pecado y la ignorancia de Adán y Eva. Pero ahora, en este tiempo, el diablo está perdiendo terreno, porque la gente se está convirtiendo. El Evangelio está llegando y estamos rescatando a las almas del infierno. Y eso es lo que Dios hace. Les muestra a las personas el juicio. Y generalmente cuando Dios quiere obrar en una persona, Dios la sacude. Y sueña que va en un carro y de pronto un accidente fatal y se ve muerto, se ve sin cabeza. Y es un llamado de Dios diciendo, mira, eso te va a pasar si no me buscas. Eso te va a pasar si no te acercas a mí. Algunos obedecen, otros simplemente siguen en sus delitos y pecados. Siguen en sus planes porque no quieren buscar a Dios. Número 4, el Espíritu Santo revela el plan de la salvación. Generalmente el diablo le dice a la gente, dice, uy no, caminar con Cristo es algo muy difícil. Tú estás muy joven para eso. Salga, conozca el mundo, disfruta. No se meta, eso es muy difícil, eso es muy complicado. Allá no puede hacer nada. Por eso algunos dicen, no, después de que termine la universidad, sí me voy a consagrar. Pero hay algunos que no terminan y el diablo se lo lleva, porque le rindieron su alma al diablo. Algunos otros dicen, no, me voy a casar y después de que tenga y trabaje y tenga la empresa, ya cuando viejo, me acerco a Dios. ¿Y sabe qué? Generalmente un viejo, una persona mayor, adulta, no busca a Dios. Generalmente ya perdió el chance de Dios y ya su alma está entenebrecida y no busca a Dios. Por eso dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, déjele impío su camino y vuélvase a Dios. Ahora, otros que también interpretan el Evangelio solo con la razón humana. Es que si yo me porto bien, Dios me va a dar casa, carro y beca. Entonces, ven el Evangelio como un trabajo multinivel, como una revista multinivel. Es que si yo busco a Dios, que si yo ofrendo, Él me va a ayudar. Lo están haciendo con la razón humana. Mis amados, ¿qué pasa esa persona en cualquier dificultad de la vida? Vuelve atrás. Lo poquito que tenía, vuelve atrás. ¿Por qué? Porque simplemente estaba pensando en el Evangelio como algo humano, como algo de razón. Hoy porque sí. Empiezan a razonar
pero realmente no buscan a Dios. Entonces, ¿cómo puede un creyente cruzar al otro lado sin caer en el hoyo de la razón? Porque algunos lo razonan todo. ¿Cómo podemos pasar al otro lado sin caer en el hoyo de la razón? Pues déjeme decirle, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia, mis amados, la Biblia da testimonio del hecho de que la fe no puede ser recibida solamente por medios humanos. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino solo por el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no lo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y le ha revelado el plan de salvación. El Espíritu Santo obra en los no creyentes para que acepten a Jesús solo a través de un milagro. Escúchalo bien, tú estás aquí porque recibiste un milagro de Dios. Por eso es que conocemos a Dios, porque Dios hizo a través del Espíritu Santo un milagro en nosotros. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Lucas 1:35. Está allí Lucas contándonos el nacimiento de Jesús. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La encarnación de Jesucristo, hecho hombre, es un auténtico milagro. De la misma manera, mis amados, se necesita un milagro para que Jesús entre en el espíritu de una persona. Es un milagro que una persona acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo, nunca podríamos creer en la obra redentora y en la gracia, ¿cierto?, que desafían todo entendimiento y toda razón. Sin un milagro en nuestra vida, no creeríamos en Jesucristo. Sin un milagro en nuestra vida, no amaríamos a Dios. Si simplemente fuese un conocimiento de la razón, algo humano, seguro que ya no estaríamos aquí. Pero Dios nos ha traído con lazos de amor. Cuando alguien confiesa que Jesús es su Salvador personal, a veces se producen señales externas. Hay personas que cambian de inmediato. Es algo sobrenatural. O quizás no. La persona sigue haciendo lo mismo. Pero en cambio, lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida es algo poderoso y es ciertamente algo grande. El Espíritu de Dios entra al espíritu de aquella persona y se mueve dentro de ella. El Espíritu Santo empieza a fluir en aquella persona misteriosamente más allá de cuánto podamos imaginar o razonar. Es el mismo Espíritu que derrama la fe de Dios, la fe de salvación en el corazón de una persona. Aunque haya dudas, aunque haya incertidumbre, el Espíritu Santo ayuda a creer en su corazón. Entonces esta persona empieza a buscar a Dios, empieza a sentir eso que llamamos el primer amor, que ojalá nunca se terminara. Esa persona ama la iglesia, ama la palabra, quiere aprenderse versículos nuevos, tiene un afán, tiene un fuego de Dios sobre su vida. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Escucha las predicaciones del pastor que salen a mitad de semana. Vuelve y las escucha porque dice: yo quiero conocer más. Hay una revelación, hay fuego, hay una pasión de Dios. Ahora eso lo produce el Espíritu Santo. La fe para creer no se alcanza por medio de la comprensión o el conocimiento humana, solo por medio de un milagro del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino
por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, de igual manera, la predicación, el testimonio que nosotros hacemos y damos a las personas, es imposible compartir el Evangelio y hacer bien la tarea sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, aquí hay una revelación preciosa. ¿Cómo vamos a orar por esas personas que amamos? Que puede ser nuestro hijo, nuestro familiar, nuestro cónyuge, nuestro nieto, nuestro vecino. ¿Cuál es la oración que tenemos que hacer? Espíritu Santo, convéncelo que es pecador. Revélale los pecados. Muéstrale la condición como pecador. Señor, pero también convéncelo de la justicia divina. ¿Cómo opera la justicia de Dios? Pero también convéncelo de juicio, de que hay un infierno, de que hay un pago, de que hay un final en esta vida, de que en esta vida no termina simplemente con la muerte, que todas las personas tienen vida eterna, algunos con Jesucristo y otros en condenación en el fuego allá, en el infierno. Por eso, mis amados, nuestra oración tiene que cambiar. A veces simplemente oramos por nuestros hijos. Señor, que Dios le dé el carro, que Dios le dé la beca, que le salga tal cosa. ¿Y qué de su salvación? Por eso, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se te añadirán. Por eso, de aquí en adelante tenemos que tener un clamor por los perdidos, por nuestro círculo de influencia. Señor, convéncelo de que es pecador. Revélale que es pecador. Señor del cielo y de la tierra, convéncelo de la justicia de Dios, que delante de Dios todos somos pecadores. Revélale que hay un juicio eterno, que hay una condenación eterna. Y revélale el plan de salvación para que Él camine y cruce esa puerta. Por eso, mis amados, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque de pronto has tenido solamente un conocimiento de la razón. Llegó el tiempo de que el Espíritu de Dios abra tu mente y tu espíritu y te revele. Número uno, que todos somos pecadores. Número dos, que necesitamos la justicia de Dios en nosotros. No la justicia humana. La justicia humana es paga, lleve. Lo rompió, pagó. Lo hizo, lo tiene que responder. Pero la justicia divina es, usted pagó, pero yo pagué por ustedes. Y tenemos que también entender que hay un juicio. Por eso, mi amado, no permitas salirte del camino. No permitas desviarte del camino, sino que cada día continúes en esa pasión, entendiendo que el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio, y el que te revela la palabra, y te da un amor y una pasión por la palabra, y te da un fuego por la palabra. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Ayer estaba en la tarde tratando de entender más esta palabra, porque hay una bendición preciosa. Cuando yo estudio la palabra, el primer bendecido soy yo y mi familia. Y estaba allí en la tarde ya terminando y cansado, y necesitaba estudiar más y entender más. Es más, necesitamos comprender más. Y estaba viendo televisión. Pero hubo un fuego en mí que me decía, ve a estudiar. Fue una gracia sobrenatural. Es algo que uno no lo puede entender. Es un manjar que Dios le coloca aquí. Aquí está el televisor y aquí está la palabra. Y yo te muestro el manjar que te quiero dar. Es la palabra. Y me levanté con un gozo y con una alegría inefable. Porque le confieso que también he tenido luchas. Pero les comparto esto. Porque eso hace el Espíritu Santo. Nos coloca un fuego por su presencia. Un fuego por encerrarnos y a orar. Es algo que nos inspira a buscar a Dios, que uno no lo entiende. Es ese celo de Dios en nuestra vida,
que nos ayuda a vivir en santidad, separados del mal, apartados del mal y viviendo para Dios. Pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y la mayor prueba es cuando tú estás solo, cuando nadie te ve, cuando tú puedes escoger entre una cosa u otra. Tú escoges. Pero el Espíritu Santo coloca un fuego, un celo que nos hace buscar a Dios.